Hola, muy buenas noches a todas las personas que nos siguen a través de conversaciones colaborativas. El día de hoy estamos conectados nuevamente para esta nueva entrega. Vamos a hablar de las personas con discapacidad, aprendiendo a mirar la capacidad de las personas con discapacidad. Y para eso estamos muy acompañadas hoy por dos personas que tienen toda la trayectoria en la atención a las personas con discapacidad. Son cuidadoras además y han trabajado en todos los procesos, temas, proyectos, todo lo que tiene que ver con las personas en condición, en situación de discapacidad. Y hoy nos van a compartir su experiencia, lo que han trabajado, cuando hablamos de discapacidad, cuando no. Y bueno, vamos a compartir un rato por medio de estas conversaciones colaborativas muy especial al lado de ellos. Para eso contamos con Patricia Echeverry. Patricia es una docente, es una orientadora, también ha estado implementando proyectos que tienen que ver con los ajustes razonables, es muy empoderada en los temas educativos y en la inclusión de las personas con discapacidad. Y hoy nos va a compartir toda su experiencia y también testimonios exitosos de estudiantes que ella ha tenido. Nos acompaña también Olga Liliana. Olga Liliana también es una persona con una vasta experiencia en estos temas. Olga Liliana es mamá y cuidadora de Ángela María y es directora de la Asociación de Inclusión y Diversidad ASOINDI. Además ha participado en diversos proyectos que tienen que ver con política de las personas con discapacidad. Entonces, bienvenidas el día de hoy, gracias por acudir pues, a este llamado. Recordemos que Conversaciones Colaborativas es un espacio que busca la transformación social. Queremos a través de este espacio también que las personas tengan herramientas para afrontar la vida, por eso tratamos temas de salud mental, de objetivos de desarrollo sostenible, y para esta actividad vamos a mirar la capacidad de las personas con discapacidad. Entonces, bienvenidas chicas, con el cabecito como siempre en conversaciones colaborativas. ¿Cómo están? Bueno, buenas noches, encantada de estar con ustedes, personas que nos están acompañando. Qué rico que podamos compartir una buena experiencia y conocimiento adquirido en el tiempo. Gracias, Pati. Buenas noches, Pati y Adriana. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que sea muy fructífera esta conversación. Claro que sí, esa es la idea. Bueno, hay algo que pues estamos de pronto desconociendo un poco en temas de inclusión, que es cuando nosotros miramos de una manera quizás excluyente a las personas con discapacidad. Entonces, quizás por el desconocimiento, porque no hablamos generalmente de estos temas o no tenemos acercamiento a ellos. Entonces, yo quería pues que conversáramos este primer punto y es ¿por qué hablamos de personas con discapacidad? Entonces, si Liliana nos quiere compartir a partir de su conocimiento, ¿por qué hablamos de ese concepto? Bueno, digamos que yo a través del tiempo y del trabajo y desde el conocimiento como cuidadora, básicamente, pues pienso que el hecho de que mi hija tenga la condición de discapacidad, pues es lógico que me haya lanzado hacia el tema de estudiar todo lo que tiene que ver con discapacidad, no solamente específicamente la suya, sino pues cómo se desenvuelven las personas con discapacidad en la sociedad. Entonces yo tengo la teoría de que ¿por qué personas con discapacidad? Lo que acabas de decir, porque la misma sociedad ha creado a través de la historia una discriminación que hizo que para poder darle un poco de equidad a la mirada de las personas que tienen condición de discapacidad, tendríamos que, digamos, estereotipar en ese grupo de personas con discapacidad para poder, pues, como visibilizar un poco y tratar un poco en justicia el tema. Totalmente, Liliana. De hecho, pues cada vez estamos conociendo más porque pues en el tema de inclusión y de política pública vemos cómo ya se están integrando, pues, sobre todo en la educación,
se ha ido compartiendo y se ha ido pues tomando apertura el conocimiento de estos temas que en algunos conocidos. Patricia pues tiene toda la experiencia, de hecho ella ha sido una luchadora en temas de ajustes razonables para las personas con discapacidad. Patricia, ¿qué nos puedes compartir respecto al concepto de personas con discapacidad? ¿De qué se trata? Bueno, yo pensaría que en términos generales deberíamos hablar de seres de personas y quitarle la palabra con capacidad. Son personas, no personas especiales, no personas, no. Si realmente tenemos el concepto de poder que todas las personas fluyéramos en el mundo, pues no tendríamos que ponerles, ¿no? O tendríamos que decir personas con ojos azules, personas con ojos verdes, personas con, no, tendríamos personas, solamente personas humanos. El tema de cuando ya estamos direccionándonos con las personas con discapacidad, nos encontramos que son las barreras las que no nos están permitiendo realmente que las personas puedan tener estar incluidas en los procesos. Entonces, las barreras las tenemos desde la estigmatización que hacemos de la gente, las barreras las colocamos desde los sitios en lo que le permite la movilidad, desde cualquier condición, o sea, desde nuestras palabras, la expresión, nuestra mirada, es como hacemos la diferencia y como sacamos a las personas con discapacidad del contexto y no las incluimos. Entonces, básicamente pensaría que son las barreras las que tenemos que no solamente son la física, porque la gente piensa que la barrera es física y no, la barrera está en el todo. Claro que sí, Pati. De hecho, pues las personas, como tú dices, el concepto de persona, pues todos tenemos capacidades. De hecho, yo puedo tener la misma profesión que otra persona, pero tener unas capacidades, por ejemplo, en la literatura. En mi caso, a mí me encanta la poesía. Entonces uno diría, bueno, esa persona tiene esta profesión, pero tiene capacidad para esto otro. Por ejemplo, ¿ustedes qué otra capacidad tienen y que de pronto no tiene que ver con una formación académica, pero sí con un hobby? Entonces, muchas veces cuando hablamos de Son las capacidades, plantas. Entonces, las plantas, es lo que uno aprende. Sí, básicamente uno va habilidades y va desarrollando algunas acciones que uno tiene, que uno puede, se fortalece, porque eso mismo también requiere que tenga aprendizaje. Entonces, Lili, en el pongamos en el yo con Ángela y con las personas que has encontrado, que pueden o no pueden. Claro que pueden. Pueden a su ritmo, pueden a su medida, pueden con ese tipo de discapacidades que decimos que venimos desarrollando. Es decir, ellos también desarrollan a medida que van creciendo como personas, también desarrollan otras habilidades. Entonces, siempre pueden. Estamos de acuerdo que el concepto es personas y que todos estamos incluidos porque todos tenemos diferentes capacidades. Sería pues como algo a lo que podemos plantear en este momento. Pero entonces resulta que también hay otra parte y es de que no se habla cuando hablamos de discapacidad, porque a veces pensamos que una persona con discapacidad es una persona que está limitada, que no puede, que no es que el mundo no se ajuste a ellos, sino que ellos no se ajustan al mundo, cuando podría ser al contrario, posiblemente es el mundo que no está adaptado para esa diferencia. Entonces, para mí quizás sea que quizás no en muchas instituciones, Patricia y yo que hemos trabajado en el sector educativo, a veces no hay la infraestructura o no existe la actitud de profesores o de directivos. Entonces, quizás cuando nos hablamos de personas de discapacidad, estamos hablando no de personas limitadas, sino que quizás faltan algunos ajustes. Patricia, ¿qué nos puede compartir? Mira, la mayoría de las personas cuando uno habla de hacer ajustes racionales piensan que es tumbar un edificio y volverlo a... Entonces los ajustes racionales para la gente es modificaciones de las locaciones. Cuando lo que estamos diciendo que el ajuste más importante que puede tener el ser humano es la parte mental.
es de cómo puedo ver al otro, cómo puedo, a través de lo que tengo y cómo lo puedo acondicionar para que esa persona realmente pueda usarlo y cómo lo puede usar de la mejor manera posible. Yo pensaría que hacer ajustes razonables, por más que tú vayas ajustando cada proceso, siempre va a salir algo que que requiere no ser ajustado. Pero nosotros tenemos una actitud positiva frente a eso y al entorno. Yo pienso que eso es lo más sencillo del mundo. Es que no es de tumbar, sí, también de tumbar esas paredes que tenemos en la mente, esas barreras que nos han enseñado, esas paradigmas que han generado desde muy pequeños a través de procesos de enseñanza. Pero si logramos cambiar todo eso, realmente lo que podemos hacer es que tenemos un mundo de todos. Claro que sí. Lili, ¿tú qué me dices? ¿Cómo me complementas? Yo le agregaría que además del ajuste razonable sería el diseño universal, porque si lo miramos como un diseño universal donde ninguno tiene diferencia garrafal, ninguno está ya arrinconado en este grupo poblacional, sino que las cosas, nuestro entorno se hace para todo tipo de personas, partiendo de la diversidad humana. O sea, digamos, la diversidad no es que hay unos con discapacidad y otros sin discapacidad, no, hay unos con unas habilidades y otros con otras, hay algunos que las adquirimos en determinado momento antes o después de otros, y entonces si el diseño universal, si los ajustes se hacen pensando en un diseño para todos, pues se va a notar menos esa diferencia, y se va a tener que dejar ese estereotipo de que la persona es incapaz, ¿cierto? Por eso era tan importante esa parte primera de pronto de reconocer al sujeto como persona. Por eso es importante no hablar de las personas con capacidades especiales, de las personas con que los niños especiales, que los niños, lo mismo, ese mismo hecho de nombrar a los niños, porque es que son seres humanos que tienen una evolución, tienen un crecimiento cronológico como todas las personas, pero indiscutiblemente, primero que nada, son personas. Entonces no hay tal de que es que nos vamos a sentir mal porque nos dicen con discapacidad, no es el punto. El punto es que digamos, ahorita estamos en Colombia basados en la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una ley en Colombia, la 1346, y acoge ese concepto de la ONU de hablar primero de la persona, anteponer siempre la persona y hablar pues con lo que la ONU también determina como modelo social de discapacidad, que ya tumba toda esa otra historia que viene al respecto para hablar de las personas. Yo pensaría también se trata de un tema de actitud, porque a veces la actitud de nosotros mismos, de la sociedad, generamos esa discriminación. A veces las barreras o no hablamos de, pues digamos que no es importante o necesario hablar de discapacidad, de limitaciones, porque a veces cuando estamos dentro de las formaciones, en el caso de los docentes, vemos como si fuera un problema, como si fuera complicado tener una persona con una capacidad diferente. Entonces, quizás la actitud que nosotros le pongamos también, el reconocimiento, el informarnos cada vez más desde nuestra labor, desde nuestra posición, desde nuestro rol, para que generemos esos espacios donde se hable de una persona con infinidad de capacidades, que no tienen que ser necesariamente limitaciones. Entonces, la actitud, pensaría yo que también es algo muy importante a tener en cuenta, y que a veces muchas instituciones o digamos educativas o laborales generan esa exclusión social. Yo te complementaría un poco redondeando el punto de qué no hablamos. Entonces, cuando hablamos de... Dime. Hola. Sigue, Hola. Sigue. Que hay un punto del que no se habla cuando se habla de discapacidad, y es la actitud y el punto de vista del cuidador.
Sí. ¿En qué sentido? No es en el sentido en que cómo lo cuida o qué quiere de él, o no, el punto es qué quiere de él. Ese es digamos, las mamás cuando tenemos hijos, proyectamos ese hijo y empezamos a mirarle actitudes, cualidades, tendencias que tiene a medida de su crecimiento y entonces decimos, va a ser periodista, va a ser tal cosa y, a veces hasta logramos perfilarlos por ahí o le atinamos a la capacidad que va él desarrollando. Sin embargo, cuando el hijo tiene la condición de discapacidad, es diferente. Y entonces hay una etapa que el duelo, que la aceptación y luego que bueno, ¿qué hago? O sea, sin embargo, hay un error que es el punto, es de lo que no se habla, que es el que a veces los cuidadores nos cegamos a decir, yo quiero que haga Pepito lo que Juanito aprendió a hacer. Y contrario a lo que creemos, protegiéndolo y llevándolo hacia allá, estamos a veces negándole oportunidades y truncando su propio proyecto de vida. Y digamos, autonomía, también le estamos restando mucha autonomía, porque entonces estamos haciendo el proyecto de vida que nosotros creemos que es el más adecuado y estamos dejando de lado su propio deseo o sus propias actitudes y habilidades. Pues de hecho nosotros siempre hablamos que todos los seres humanos somos únicos y que tenemos habilidades, pensamientos, que por el hecho de tener cosas en común no quiere decir que tengamos que compararnos o querer o pretender que en el caso de ustedes que están acá y son cuidadoras, en el caso de Liliana que tiene su hija, de que sea igual a otra persona, ella es una persona única con unas capacidades sobresalientes. Y en el caso de personas que tengan alguna discapacidad física, también tienen muchas capacidades, piensan igual, sienten igual. Entonces, digamos que ese tema de la actitud es muy importante porque a veces minimizamos o a las personas que tienen algún tipo de discapacidad les decimos como, o les hagamos como si fueran niños pequeños o como si no comprendieran. Entonces, digamos que desde el propio lenguaje, de nuestra propia actitud o de la comparación estamos generando pues ese proceso y además también entender que todos tenemos gustos, formas de ver la vida diferentes. Entonces, desde que partamos de ese término de persona única, de persona que tiene unos gustos, unas preferencias y unos tipos de inteligencias, porque las inteligencias múltiples también tienen mucho que ver en esto de hacer las cosas diferentes, que no tienen que ser iguales al resto de las personas. Entonces resulta que durante esta pandemia, digamos que la vida social, emocional, ha cambiado un poco para todos, ¿cierto? Pero en el caso de las personas con discapacidad cognitiva, por ejemplo, Liliana, que tiene la experiencia, ¿qué has evidenciado tú de la pandemia o el COVID? Cuando se han cambiado, sabemos que las personas nos desarrollamos en un entorno donde tenemos que compartir con el otro y nos construimos a partir del intercambio con el otro. Entonces, de pronto ustedes que han evidenciado de las actividades que se desarrollaban antes, que cambiaron un poco, que las clases son virtuales y ahora cuando ya estamos saliendo un poco afuera, ¿qué han evidenciado ustedes o qué cambios se pudieron vivir o cómo se afrontó la situación? Entonces empecemos con Liliana. Bueno, yo creo que cambios favorables y un poco no tanto, pues no habría como de parte y parte, porque cambios favorables que muchos tal vez no tenían la oportunidad de salir tanto a adquirir conocimientos, a tomar cursos de manualidades, de cosas culturales, y lo han tenido en este momento, ¿cierto? Sobre todo los que están desescolarizados han tenido esa oportunidad. De pronto, pues ahí ya entonces entra ese tema de la accesibilidad, de la economía. Sin embargo, pues es más fácil para una cuidadora o para una mamá tener un poco de internet y tener el acceso pues a un curso virtual que contar con determinada cantidad de dinero para transportarse con su hijo y llevarlo a los cursos.
Sí. Y en otra medida, entonces, los que ya tenían una autonomía de movilidad, de decir, va al curso, toma la decisión, sale del curso, da una vuelta, hace algo, pues como algo que autónomamente quiera hacer, ya no lo va a poder hacer o no lo ha podido hacer durante la pandemia. Y post pandemia, pues como ni siquiera sabemos cuándo va a terminar, no podríamos llegar a decirlo, ¿cierto? Ángela María propiamente me ha enseñado que yo tuve que como bajarme a mirar lo que ella vivía antes de la pandemia y que yo no lo percibía, porque pues uno sí como cuidador a veces restringe las salidas, entonces a veces ellos salen cuando sale uno y ese tipo de compañía y de asesoría siempre limita pues que ella salga y haga sus propias cosas y entonces ahora en la pandemia pues la confinada también era yo y entonces como a mirar qué tan maluco es estar encerrado o qué tan maluco es que ser obligado a estar en casa. Igual hemos compartido muchísimo y eso también ha sido favorable. Entonces creo que también habrá muchos cuidadores que hayan aprendido a conocer un poco más a sus hijos en ese compartir muchas cosas. No sé, Pati, que... Yo les cuento una cosita antes de Patti, que tuvimos una estudiante en común y ella me decía que le estaba afectando bastante porque ella necesita socializar mucho. Bueno, en el caso de ella requiere del otro para, digamos, empoderarse, para sentirse segura. Entonces ella me hablaba de eso, que quizás emocionalmente se había afectado un poco y no sabía cómo afrontar esa situación y que por eso pues me buscaba. Entonces, digamos que en el caso de ella, como todos los seres humanos, necesitamos el compartir. Pero lo que tú nos dices, Liliana, es súper importante y es esas redes de apoyo, ese cuidador, esa mamá que está ahí como para darnos esa fortaleza también, y como todos los seres humanos lo necesitamos. Entonces, Patti, cuéntanos caso tuyo que has evidenciado. Con los chicos con los que yo he estado, con compartido, que siguen, aunque termina uno siendo, nunca se termina ese lazo, o sea, siempre continúa. Me encontré mal la discapacidad psicosocial, complicadísimo. Para ellos esta época fue, digamos, y fue y ha sido y seguirá siendo inexplicable, porque no entender, no tenía su espacio, porque no, restricción de no salir, porque todas estas cosas para ellos es difícil, y porque el entorno no está preparado, y porque los padres con el amor, puede que haya mucho amor, pero tampoco se han preparado tanto para poder atender muchas veces las necesidades, o tanto padres como cuidadores no se han preparado tanto para atender esas necesidades de las personas. Entonces, encontrar personas que te dicen, yo ya no sé qué hacer, yo ya no quiero hacer nada, yo estoy qué. Entonces tú dices, venga un momentico, deténgase, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Pero son las redes de apoyo las que tienen que estar ahí al lado. Sí, y en ese tema de la discapacidad psicosocial me parece que son los más afectados. Es que se no salga, pero es que ellos necesitan tener algún respiro, ellos necesitan otro espacio diferente. Y ahí es donde se complica la situación. Yo pienso que si bien se ha mirado el tema de la pandemia, unos pormenores, algunas situaciones que eran muy, muy importantes tenerlas en cuenta. Y ese punto es sensible. Y hay mucho que hacer y mucho que aprender, tanto para las familias como para las mismas personas que tienen la condición de discapacidad y para el entorno también desde la parte gubernamental, cómo podían ayudar y proteger. Claro que sí. De acuerdo a eso que ustedes acaban de decir, yo he notado que ustedes han sido unas lideresas espectaculares y se han puesto la camiseta por este tema de las personas con discapacidad y han aportado enormemente desde sus roles. Y sé que Ángela María, que es la hija de Liliana, que tiene un proyecto muy bonito que estuve explorando, me pareció genial,
y es a partir del reciclaje reconstruir y hacer cosas muy hermosas. Entonces, me gustaría, Liliana, que nos contaras a todos de qué se trata, de dónde nació esa idea, por qué las manualidades, y bueno, que nos cuentes un poco más y cómo podemos acceder a eso que ella hace. 6 años decidí pues como empezar a trabajar con manualidades. Toda la vida he tenido pues esa habilidad, esa destreza de no comprar la tarjeta, sino hacerla, de aprender a hacer el moño y toda esa cosa, eso ya es una cosa de familia. Y hace 6 años tuve la oportunidad con la alcaldía de tener un pequeño apoyo de un capital semilla. Y a partir de, pues me decían, su emprendimiento debe tener un plus, debe tener un factor diferencial. Y de pronto me puse a pensar y pensar, ven, una cajita, voy a hacer como que mi producto estrella sea como una cajita, como algo bonito que tenga decoración, en fin. Y a partir de ahí, pues pensé la cajita cartón y luego se me prendió como el bombillo y dijimos, bueno, no, pues con reciclados, con cosas reciclables. Y entonces entró pues la parte de Ángela María, de darle la oportunidad, de decirle, venga, colabore, venga, pienso hacer esto, voy a hacer esto, mami, este color con este, y empezamos a compartir ideas y entre las dos a hacer ciertas cosas. Empezamos con unos faroles, luego que hacer algunas cosas como de retazos, hacer cogeollas y ese tipo de cositas así con retazos. Y hoy por hoy ya tenemos varios productos y ya montamos una página de una fanpage en Facebook, se llama Reciclángela, y digamos que los productos entonces están compuestos por esos materiales reciclables, como cartón, como retacitos, como tapitas de tarros, de botellas, picos de botellas. Eh, ¿Qué más tienen? Pues tratamos que, por ejemplo, los ojitos, hay unas gallinas, unas cogeollas en forma de gallinas, que los ojitos sean también a partir de, o sea, que cada cosa deba tener algo reciclado. Entonces, por ejemplo, los ojitos de las gallinas son este sachet que viene, donde vienen las pastillas, una aspirina, un Doles, esa ruedita la convertimos en el ojito de la gallina y así vamos haciendo cosas. Entonces todos esos detalles chicos son los que Ángela María hace, más la publicidad y digamos como el toque de los colores, los contrastes que hacemos en los elementos que vendemos. Más o menos eso es la idea de Reciclángela. Reciclángela. No, genial, genial, y cuento con esa habilidad manual que, por ejemplo, yo no tengo, yo soy malísima para las cosas manuales, y ver que una persona logra transformar a partir del reciclaje algo así tan bonito como las cosas que ella hace. He visto que hace unas cajitas para guardar joyas, bueno, en fin. Entonces, mira que esas capacidades tan espectaculares que promueven de pronto y que han hecho también que ella se, digamos que se esmere por hacer esas cosas con tanto amor, y fuera de eso está generando un emprendimiento y un proyecto que les está generando un ingreso. Patti nos iba a contar también la historia de un estudiante que tuvimos común, y él es una persona que siempre se destacó. Patti, cuéntanos un poco acerca de esta historia. Es una persona que se formó en el SENA, que tiene ya su profesión, es un auxiliar de apoyo al servicio al cliente, que se ha venido fortaleciendo y que cada vez ha generado un proyecto de vida, o sea que su proyecto de vida lo está construyendo paso a paso. Y pienso que es muy importante reconocer todas esas partes, todo eso tan importante que ella ha venido haciendo en su vida. Los cambios de Ángela son muy significativos, ¿cierto, Liliana? Son muy importantes y cada vez tiene un proyecto que va creciendo, entonces me parece muy importante, se lo avalo, y me parece que hay que reconocer mucho que ella ha hecho para poder lograr cada cosa que ha tenido en la vida.
El tema de lo que me preguntabas de casos especiales, sí, tenemos muchos. Es que yo diría que cada uno de los chicos tiene mucho que evidenciar de su proyecto de vida. Tenemos a Juan José Castro. Juan José es uno de los aprendices también del servicio al cliente. Y con Juan José encontramos que es una persona que se formó en el SENA, se graduó, luego él retornó nuevamente a Cali. En Cali empezó a trabajar en el tema de la biblioteca, y era quien le contaba los cuentos, las historias a los niños, atendía la parte de los niños y para contar historias. Juan José, después de hacer esta labor, encontró que la comunicación era muy importante y él, digamos que se perfiló frente a eso y entró a la universidad. Juan José ya en este momento es comunicador, tiene su programa en televisión, como lo pueden ver ahí, él tiene su historia con Juan José Castro, cuéntanos la historia, y es una persona que ha tenido éxito, es un excelente referente y es entender que todos pueden llegar, o sea que esto no es de uno, sino de todos. ¿Qué es muy importante? El acompañamiento de la familia. ¿Qué es muy importante? El entorno. Que el entorno siempre diga lo positivo y todos los potenciales que tenga y que no lo esté martirizando, torturando con lo que no. O sea, si encontramos las personas que lo estamos apoyando y les estamos diciendo todo lo que pueden hacer, estoy seguro de que van a hacer eso y mucho más. Entonces, como podemos ver, solamente es el apoyo, apoyar carreras y definir que sí, y promoverlos y incentivarlos. Siempre, si estamos desde lo positivo, vamos a lograr que las personas salgan adelante. Bueno, compañeros, muy contenta con esta conversación que estamos teniendo. Tenemos por aquí algunos comentarios relacionados pues con lo que estamos hablando. Dora Luz Aldarriaga, que siempre sigue las conversaciones colaborativas, nos habla de que falta más inclusión en las instituciones educativas, en lo social y en lo laboral. De hecho, la mayoría de los estudiantes que ya acceden pues como a una formación técnico-tecnológica casi siempre se enfocan hacia estas formaciones de servicio al cliente. Hemos visto, por ejemplo, en Confamiliar, que ha estado a cargo de esos procesos del desempeño de ellos en el servicio al cliente y se han destacado muchísimo. Sin embargo, sí, estoy de acuerdo que nos falta un poco más en temas de inclusión. Y también nos habla que incluso nosotros mismos, que se supone que tenemos un rol y que hemos estudiado o que estamos, digamos, a cargo de un proceso importante, generamos también estos espacios de exclusión. Entonces, un saludo para Dora Luz y muchas gracias por los comentarios. Me gustaría que ustedes también nos dejaran, compañeras, como un mensaje o para que las personas cada vez más nos hagamos conscientes de las capacidades, que no hablamos de discapacidad, sino de capacidades de personas, y que logremos también ser esas personas que generen cambio, que generen transformación y que generemos conciencia en el otro. ¿Qué mensaje podríamos dejar con este tema tan maravilloso que hablamos el día de hoy? Bueno, yo pienso que... Entonces, dale, Lili, dale. Gracias. Yo pienso que como mamá y cuidadora, pero sobre todo como lideresa de otras mamás y de otros chicos diferentes a mi hija, lo que siempre les he dicho, y digamos esto va para ellas, es pensemos como mamás lo que el caso que exponía ahora de cuando tenemos un hijo sin condición de discapacidad. Pensemos por un momento en tener como unas fichas de ajedrez y hablar de con discapacidad y no lo metamos en una cajita de cristal, tengámoslo allí y pensemos en sacar, no al hijo, sino en sacarnos nosotros de ese juego de ajedrez que es la vida y digámonos interiormente cómo quedaría nuestro hijo sin la ficha de la cuidadora o de la mamá.
No es que entonces el hermano la va a cuidar, el tío la va a cuidar, o él tiene una pensión, o en fin, sino pensemos en qué tan autónomo podría llegar a ser si nosotros no estamos. Y en qué estamos colaborando para que esa autonomía sea cada día más fuerte y haga verdaderamente a un ser feliz y que aporte a una sociedad. Que eso indudablemente va a hacer que esa persona sea reconocida, tenga libertades y tenga en la vida cosas que ha podido decir, esta es mi obra, ¿cierto? Entonces esa es una parte fundamental, indiscutiblemente, pensar en esa persona como un hijo que podría llegar a quedar sin ustedes o sin nosotros como cuidadores y cómo lo dejaríamos para la sociedad, cómo lo dejaríamos para su propio ejercicio de vida. Para mí eso es básico que pensemos en eso y pensemos en la diversidad de las personas. Y entonces, ahorita para lo de la persona que estaba, Dora Luz, dijiste, sí, evidentemente en la educación todavía falta. Sin embargo, ha habido muchísimos cambios y muchísimos avances. Sin embargo, también entonces está ese punto del que hablaba ahora. No es fijarse en que es que mi hijo tiene que aprender a leer. No partamos como de esa base. No es o sea, saber leer también se puede lograr muchas cosas. Entonces no es bueno, no, es que mi hijo tiene que aprender a leer y entonces tiene que cumplir un ciclo de educación y entonces tiene que entrar y graduarse. Esos no son objetivos que podamos estrictamente cumplir las mamás con nuestros hijos con discapacidad. Podemos ir mirando otro tipo de habilidades, otras capacidades que podemos ir explotando y en la marcha siempre andar pensando en esa fichita de ajedrez. Qué bonito ese mensaje que nos deja acerca de la felicidad y creo que la misión de vida de todos los seres humanos es ser felices. Y si nosotros podemos como cuidadores y como sociedad generar esos espacios en que logremos construir esa felicidad con nuestras actitudes como hablábamos ahora, pues tendríamos un mundo mucho mejor. Pati, ¿qué mensaje nos quiere dar Patricia acerca de esto que conversamos el día de hoy? Pues Lili ya habló de esa parte, ahora voy a hablar de la sociedad. Y entonces pidámosle a la sociedad que no solamente nos pensemos en hacer inclusión, sino en equiparar. Cuando nosotros ya empezamos a entender que no trata de incluir, sino de equiparar, estamos entendiendo que estamos hablando de un mundo para todos y de todos. Entonces, cuando empecemos a equiparar y vayamos a entender la diferencia entre igualar y equiparar, si voy a presentarme una empresa, me voy a poner el ejemplo que siempre hago cuando estoy dando la formación y es, si yo como empresa voy a contratar a una persona y digo que voy a contratar personas con discapacidad, los estoy incluyendo, sí, estoy permitiendo que una persona con discapacidad sea un proceso de selección, pero con eso no se hizo nada, porque para que yo realmente pueda lograr lo cometido es esa persona. Si yo tengo unas que van a asistir a esa entrevista y entonces tengo una persona, un intérprete de lengua de señas, ahora sí lo estoy equiparando. Si yo una persona de visión y le tengo todas las herramientas necesarias para que esa persona pueda presentar las pruebas, lo estoy equiparando. Entonces ahí sí estoy haciendo inclusión, porque no solamente se trata de decir de incluirlos, sino de equipararlos para que puedan estar en el medio y para que no pueda nada la posibilidad de participar, pues como debe ser. Muchas gracias, Entonces, Pati. primero, lo de inclusión y lo que realmente tenemos que buscar es que haya equiparación y que haya equiparación para todas las personas. Hay equiparación. Sí, Pati, digamos que son conceptos que debemos conocer y ser más conscientes cada día y nosotros pues nuestro papel es eso, ¿cierto? Digamos que porque nosotros estamos digamos en el medio y nos encontramos todo el tiempo con personas con estas capacidades extraordinarias, pero es deber de todos, de la sociedad en general. Por acá nos dejan un mensaje Yolanda Velázquez y dice, pienso que primero el apoyo del hogar, creer en ellos y así enseñarlos a ser útiles y que un día cuando no estemos sean independientes y que la sociedad también logre incluirlos con trabajos en el mercado laboral.
Entonces esa es como la labor que nosotros hemos luchado también mucho. Y por acá nos mandan un mensaje sobre las madres cuidadoras son unas heroínas y pues, viven dos vidas también. Y ustedes pues que tienen en el caso de Patricia sus padres y en el caso de Liliana su hija Ángela María, además que también es mamá de otra niña, ¿cierto, Liliana? ¿Tú tienes dos hijos? Dos hijas. Bueno, y por último, pues ya como para despedirnos, agradecerles pues como sus comentarios, el espacio, a Patricia Echeverry por ayudarnos con su experiencia, por transmitirnos tantos conceptos y esta historia, este testimonio de vida de ese estudiante que siguió su sueño y lo logró. Y Liliana por contarnos y compartirnos también la experiencia de Ángela María y todo su conocimiento y sus aportes con las personas con discapacidad. Yo quería dejarles un mensaje final y es debemos cumplir nuestros sueños, esa es nuestra misión, ser felices, como decías Liliana, y que esto se logra a través de la educación. Y la educación en el hogar, la educación en las instituciones, nosotros como docentes, qué actitud estamos teniendo y cómo estamos realizando estos ajustes actitudinales y ajustes también en la manera en cómo estamos atendiendo la educación. El apoyo de la familia, de la sociedad es fundamental y ser un poco más empáticos con las capacidades que tienen las personas con discapacidad. Así podemos cambiar el mundo y creo que un objetivo de nosotros como personas, como seres que queremos generar transformaciones, dejar ese mensaje. Y también en ese proceso ayudar a que los demás nos cumplan. Entonces, muchas gracias a ustedes dos por ayudarnos hoy a cumplir este sueño, de tener esta conversación. Nos despedimos con el cafecito. Y bueno, gracias Patti por acompañarnos el día de hoy. Y Liliana también, Ángela Gracias por María. la invitación. Chao, muchas gracias a todos por acompañarnos. Si tienen alguna duda o pregunta, Chao. recuerden que estamos ahí, nos pueden dejar preguntas si en ese momento no las pudieron hacer, estaremos pendientes para responderlas en el transcurso de la semana. Nos despedimos de todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos en conversaciones colaborativas. Gracias, muy amables. Bueno, Liliana, ¿cómo nos fue?